El tema de hoy es la responsabilidad social en el ámbito de la justicia y en especial en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Conoceremos los programas que comenzaron a implementarse, qué cambios promueven en lo social, en lo laboral y en lo ambiental, y descubrir por qué el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires puede considerarse pionero en responsabilidad social. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RSE. Hoy, en 40 minutos de RSE, la responsabilidad social en la justicia y en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, pionero en la materia. La administración socialmente responsable del Poder Judicial y la responsabilidad social en el ejercicio de la justicia. La visión de la doctora Alessandra Minichelli. Voluntariado y capacitación en responsabilidad social en la justicia. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. ¿Cuál es el vínculo entre responsabilidad social y justicia? ¿Por qué la necesidad de promover la responsabilidad social en ese ámbito? Lo hablamos con Julián D'Angelo, director de programas especiales del Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los conceptos de justicia y responsabilidad social están muy vinculados históricamente. Nosotros, en lo que es el Poder Judicial de la ciudad, hemos empezado a abordar esta problemática en términos de un programa integral a fin del año pasado. La responsabilidad social, como todos saben, ha surgido con mucha fuerza en las empresas. Además, precisamente ahora, el otro día estaba revisando algunos libros y en el año 93, o sea, ya hace 20 años, Peter Drucker, que es un autor, uno de los padres del management moderno y un autor neoclásico, de cierta forma considerado, él decía que a pesar de que la responsabilidad social surgió en las empresas, por eso RSE, el desafío del futuro iba a ser para que todas las organizaciones trabajaran en el concepto de responsabilidad social. Y eso la verdad que me llamó mucho la atención porque precisamente hoy, 20 años después, todavía cuando uno habla de responsabilidad social y sector público o ONGs, la gente dice, no, pues eso es algo de las empresas. No, es al revés, ¿no? Es algo del sector social que las empresas lo empezaron a tomar, bueno, prácticamente ya hace casi 100 años, ¿no? El propio Henry Ford era un modelo de empresario con responsabilidad social. Y que teóricamente el concepto surge en la década del 70, en los 90, se va perfeccionando, pero que efectivamente el gran salto es en el siglo XXI. Por ejemplo, las normas ISO 26000 son de hace solo 3 años. Y bueno, me parece que es el tiempo de que todas las instituciones privadas, grandes, pequeñas, públicas del sector social, se hagan realmente carne este concepto. Y nosotros estamos trabajando aquí con mucha fuerza del sector del Poder Judicial de la ciudad. No es algo que no se hacía antes, sino que la idea de este programa justamente es poder coordinar todas las acciones socialmente responsables que el Poder Judicial venía llevando adelante, porque claramente el ejercicio de la justicia impacta a la sociedad en múltiples maneras y ese es el desafío que tenemos nosotros en este abordaje integral que le damos a la temática. Juan Manuel Olmos es presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Con él hablamos sobre cómo desde el Poder Judicial se trabaja en responsabilidad social. El Consejo de la Magistratura es el órgano que la Constitución establece que se encarga de la disciplina de los jueces, de ejercer la disciplina, de hacer los concursos mediante los cuales los magistrados acceden a los cargos y ejercer la administración del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos trabajando en la Ciudad de Buenos Aires con el concepto de responsabilidad social, capacitando nuestros recursos humanos. Nosotros le damos una importancia al factor humano en el sentido de tener igualdad de oportunidades, tenemos política de accesibilidad a los cargos a partir de las personas que tienen problemas de discapacidad. También tenemos un observatorio de género para precisamente no tener ningún tipo de discriminación. También tenemos políticas para que quienes trabajan en el Poder Judicial complementen sus estudios. Muchos que son auxiliares de servicio o tienen los rangos, digamos, los cargos menores en la escala del Poder Judicial, necesitan del apoyo de un programa específico que los incentive para terminar sus estudios y poder tener un personal cada vez más calificado. Y fundamentalmente tenemos una mesa de diálogo laboral permanente, no solamente para discutir salarios en el momento en que se discuten paritarias, sino también
para que los conflictos que puede haber en el ámbito laboral se puedan canalizar a partir de un ejercicio responsable de la función, tanto del empleador como del empleado, y poder trabajar mancomunadamente en un objetivo común, que es la obligación de prestar justicia en la Ciudad de Buenos Aires. Al introducir programas de responsabilidad social en el ámbito de la justicia, se debe hacer énfasis en la ética y los valores. Lo hablamos con la docente y consultora Estela Camarota. Cuando estamos dictando una sentencia, cuando estamos escribiendo algo, está muy bueno darse cuenta que más allá del papel y de la tinta, hay personas. Que cuando se pone una condena, hay personas. Que cuando se las manda a una cárcel, está bueno conocer la cárcel. Entonces, de vez en cuando traer a la memoria esa tarea tan fuerte, pero tan fuerte, de dictar justicia, de imponer sanciones, está muy bueno que recordemos que detrás del expediente hay personas. Y también en cuidar a ese personal que está revisando cosas muy dolorosas, que en muchos casos está atendiendo oficinas de violencia, contra la violencia, está viendo gente abusada. Cuidarlos mucho, muchísimo. Pienso que está bueno pensar desde el lugar de la responsabilidad social todas esas cosas y traer a la mesa para recordar el tema de la gestión ética. No está malo recordar la gran responsabilidad que está puesta en las áreas que se dedican a la justicia. Sobre el programa integral de responsabilidad social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, seguimos nuestro diálogo con Julián D'Angelo y Juan Manuel Olmos. Esta iniciativa nace a partir de la propuesta del Centro de Planificación Estratégica que tenemos en la Justicia de la Ciudad, con la colaboración del licenciado Julián D'Angelo, que empezamos a trabajar en si esta cuestión de la responsabilidad social tenía que ver también con el sector público. Y evidentemente, por el impacto que tiene nuestra organización administrativa y de servicios que presta la Justicia de la Ciudad, claramente nos dimos cuenta que sí. A partir de ese trabajo nos vinculamos con el Centro Nacional de Responsabilidad Social y Capital Social de la Universidad de Buenos Aires, que preside Bernardo Klinsberg. Los tres ejes que surgieron justamente en esa reunión eran la responsabilidad social de los jueces, es decir, cómo cuando un juez dicta sentencia, cada vez que un defensor presenta su alegato, claramente se está impactando fuertemente en la sociedad en la que estamos insertos. Ese es un debate muy profundo que hay que tomarlo tautológicamente con mucha responsabilidad, y por eso la primera jornada que hablamos, con la cual se inauguró este programa en el Poder Judicial, fue una disertación muy profunda de 2 horas de Bernardo Klinsberg, específicamente sobre este tema, con antecedentes internacionales, etc. El segundo eje es el de la administración socialmente responsable. El Poder Judicial ya está encarando varias acciones. Por ejemplo, en el tema de inclusión de personas con discapacidad, la ley de la ciudad establece un mínimo de cupo de inclusión de personas con discapacidad en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Pero además el Poder Judicial tiene una dirección específica de inclusión de personas con discapacidad, donde se ha excedido el cupo, es decir, nosotros tenemos voluntariamente la decisión de tener más personas con discapacidad integradas laboralmente. Otro área de trabajo, por ejemplo, el Observatorio de Género, a cargo de Diana Mafía, que también se creó el año pasado. Y la idea es que desde este programa poder coordinar, difundir, evaluar resultados y por supuesto crear acciones nuevas que demuestren cómo se gestiona un Poder Judicial en forma responsable en términos sociales. Por ejemplo, estamos trabajando con edificios nuevos. Estamos licitando para concentrar los juzgados y las defensorías y las fiscalías en un mismo ámbito. Entonces estamos trabajando con participación vecinal para saber qué opinan los vecinos de que se traslade todo un servicio de justicia a un barrio de la Ciudad de Buenos Aires y se concentre en un solo lugar un edificio de 50.000 metros. Y ese edificio tiene que ser amigable y compatible con el medio ambiente. Estamos trabajando para tener en esos edificios accesibilidad, terrazas verdes y de todo lo que tiene que ver con un ambiente sano de trabajo y que ese ámbito de trabajo no sea una cosa aislada de la comunidad o del resto del lugar geográfico donde se va a instalar.
El Poder Judicial desde hace 2 años está llevando adelante las paritarias, tiene programas de seguridad, higiene en el trabajo, distintas acciones que también los sindicatos llevan adelante y a nosotros nos interesaría poder difundirlos y potenciarlos desde este ámbito, ¿no? Y el tercero es el voluntariado y el emprendedorismo, que fue una idea propia de Bernardo, de Klicksberg, de incorporarlo, porque bueno, cada vez hay más ansias en la ciudadanía en participar de acciones solidarias y que a nosotros nos interesaría poder coordinarlas, potenciarlas y a la vez generar nuevas iniciativas de voluntariado de los trabajadores del Poder Judicial, ¿no? La gestión ética fue uno de los ejes de las acciones de capacitación en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hablamos con Estela Camarota, docente de esta iniciativa. Cualquiera de los organismos del Estado, esencialmente, por definición, son responsables socialmente. Lo que pasa es que en el concepto de responsabilidad social siempre apuntamos a algo más. No es simplemente hacernos cargo de cubrir las necesidades de la sociedad, sino también mirarnos para adentro, mirar el ambiente, todas estas cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad social. Ahora, ¿qué importancia fundamental encuentro en relación a los temas de responsabilidad social vinculados con las áreas de justicia en general? Es que una de las cuestiones que tiene que atender más fuertemente es el sujeto de su actividad, el sentido, ¿para qué está? Del otro lado de su accionar hay un justiciable. Muchas veces el justiciable es olvidado. Los distintos ámbitos en donde se desarrolla la actividad tienen características muchas veces similares, se hacen como modelos estándar y la verdad es que nuestro justiciable es único. Hay personas ancianas que están pidiendo justicia, hay niños abusados, hay jóvenes que deberían ser amigos de la justicia y no tener miedo de la justicia. Entonces, la pregunta, tal vez el interrogante más fuerte que yo trabajé en ese curso es cómo nos estamos mirando desde la justicia hacia la comunidad en general, a ver si estamos respondiendo en función de sus necesidades, en función de las identidades de cada uno, que hagan que preparemos también distintos modelos, que no sea una situación estándar. El servicio de justicia es servicio, entonces debería estar a los pies de aquel que está esperando y confiando en el Estado para que las cosas sean justas y sus derechos sean respetados. Entonces, lo que tuve la alegría, el placer de trabajar con las personas que asistieron fue justamente esa reflexión de orden ético. ¿Cómo me planto? ¿Cómo hablo? ¿Qué modos? ¿Qué sistemas? ¿Qué métodos? Para que las personas se acerquen a la justicia y no se sientan expulsadas de ella. Hoy elegimos 2 palabras para definir con nuestro pequeño diccionario de la responsabilidad social. 2 términos asociados entre sí, justicia y libertad. Justicia es dar a cada uno lo suyo e identificar qué es lo suyo de cada uno. Libertad es la base del equilibrio social que a través de las diferentes formas permite realizar la idea de justicia, facilita la recurrencia a los elementos y herramientas de la sociedad del derecho para construir nuevas soluciones. Sobre aspectos del tema central del programa de hoy, la justicia y la responsabilidad social, consultamos a la doctora Alessandra Minichelli, presidenta de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social. Nosotros consideramos que la justicia no escapa a la obligación de ser socialmente responsable.
La justicia comparte con el resto de los poderes del Estado esto que se llama abanico de valores comunes, esto que se conceptualiza dentro de la ética. Y entonces, la responsabilidad social de la justicia, que también tiene que buscarse, tiene que evaluarse el cómo, tiene que comprometerse desde qué lugar tiene que hacerlo, tiene que tener en cuenta básicamente que es uno de los 3 poderes del Estado, que en el marco de ser uno de los 3 poderes del Estado participa de la búsqueda de la paz social y del bienestar de todos los habitantes, y en ese marco que tiene 2 esferas de actuación bien claras. Una interna, que tiene que ver con la estructura de administración o de gestión de la justicia, y una externa, que es el impacto de la actividad propia de la justicia en el entorno, en los otros poderes del Estado y en el resto de los ciudadanos. Así que la búsqueda de la responsabilidad social de la justicia tiene que ver claramente con esta toma de posición y esta toma de conciencia de desde qué lugar la justicia busca ser socialmente responsable. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Gabo Nazar, visión de un empresario con compromiso social. Además, investigación, efecto RSE en el interior del país. El llamado del Papa Francisco por Bernardo Klicksberg. Y como siempre, noticias internacionales y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. ¿Son un modelo a replicar los programas y acciones de responsabilidad social en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires? Lo hablamos con Julián D'Angelo. El Poder Judicial de la Ciudad, sin dudas, con este programa tal cual como lo estamos planteando nosotros, va a ser un modelo pionero, por lo menos en Latinoamérica. Lo estuvimos estudiando bastante, qué experiencias hay de responsabilidad social. Lo que encontramos mucho en Argentina y en Latinoamérica, por un lado, son trabajos teóricos, o sea, abordajes teóricos de qué significa la responsabilidad social en la justicia. Hemos encontrado algunas experiencias, pero ninguna tan integral como esta y en términos prácticos además. Por ejemplo, en la Universidad de Bolonia, que es una de las universidades más importantes de Europa y desde donde se desarrolló el modelo teórico del Consejo de la Magistratura. En Bolonia están trabajando fuertemente en términos académicos, con la gobernanza en el Poder Judicial, con el concepto de ciudadanía corporativa, con conceptos de RS en el Poder Judicial. Pero nosotros la idea nuestra es eso, tenerlo, por supuesto, un perfil académico, pero no somos una universidad, sino que somos un poder que tenemos esa responsabilidad social para asumir. Entonces, en términos prácticos, yo creo que la experiencia que nosotros, tan integral, ambiental, social, laboral, y de emprendedorismo social y voluntariado, creo que va a ser algo muy novedoso y importante que puede ser replicado por otros organismos públicos. La democratización de la justicia mereció un amplio debate por parte de la sociedad. Consultamos sobre este tema al doctor Juan Manuel Olmos. Yo creo que la propuesta de democratización de la justicia que está llevando adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos alerta en cuanto a que nos tenemos que involucrar todos en las decisiones de la organización del Poder Judicial. Por eso la propuesta de democratización significa que también sean los ciudadanos quienes elijan quienes organizan ese Poder Judicial. No solamente que sean quienes se dedican a esa actividad, porque lo que termina pasando es que solamente defienden los intereses de ese grupo específico. Y cuando hay una mirada más amplia, cuando quienes organizan el Poder Judicial, que en definitiva son quienes seleccionan a los jueces, quienes manejan su presupuesto, quienes manejan la disciplina, tengan una mirada mucho más amplia y que sean los ciudadanos quienes elijan a quienes toman esas decisiones, me parece que estamos metiendo a la sociedad en definir cosas que antes solamente lo hacían muy pocos. Como siempre, es un honor contar en nuestro programa con el doctor Bernardo Klicksberg. Hoy, refiriéndose a la responsabilidad social desde el gobierno y a través de las políticas públicas. El gobierno tiene la responsabilidad de empoderar a la población. Para mí ese es el punto central, de que la población cada vez tenga más base en términos de educación, de salud, de nutrición, de cultura, el tema que mencionamos antes, de capacidad de participación, como para que sea cada vez más la dueña de su destino.
Esa es la mayor defensa que pueden tener modelos exitosos como los que se están desarrollando en el sur actualmente, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, una población empoderada. Porque una población empoderada es una población que va a ser una garantía muy firme de que se trabaje para ella. Entonces, la política pública, meta central, educación, salud, posibilidades de trabajo, etcétera, con el objetivo de empoderar finalmente a la población. Empoderando, ahí los modelos de cambio funcionan. ¿En qué redundaría para la sociedad la práctica de la responsabilidad social, no solo en la justicia, sino en todos los sectores, instituciones y organizaciones? Lo hablamos con Estela Camarota. Pensar en la responsabilidad social trajo un replanteo acerca de los paradigmas actuales. En general se estaba siguiendo un derrotero muy signado por todo lo que es el progreso material, la prosperidad individual, la fractura de las relaciones en función de la búsqueda de cada uno de su propio bienestar. Y la responsabilidad social nos hace repensar el tema de la responsabilidad social puesto sobre la mesa, nos hace replantear todas esas cuestiones y tal vez nos provee un espacio de nuevo razonamiento, tratando de encaminar las acciones de otra forma. Si tuviéramos efectivamente una aplicación cierta de los principios de la responsabilidad social, entonces habría un mayor equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral, por ejemplo. Estaríamos preservando la casa planetaria de una manera respetuosa. Tendríamos vínculos más respetuosos con las personas y las instituciones que nos rodean, las organizaciones que nos rodean. Y además, los poderosos o los que están en mejores condiciones también tendrían la generosidad de poder observar el dolor de los demás y comprometerse en solucionarlo. Así que, ¿cuál sería, si nos preguntáramos cuál sería el cambio social general con una situación de mayor responsabilidad social? Yo creo que sería ir en camino de la clase de humanidad que sería conveniente que tuviéramos. ¿Cómo se miden los logros? ¿Cómo se evalúan los programas de responsabilidad social introducidos en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires? Nos responden Julián D'Angelo y Juan Manuel Olmos. En responsabilidad social hay un conjunto de herramientas que se utilizan, en algunos casos obligatorias. El balance social, hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires, hay proyectos en el Congreso Nacional, hay algunas empresas que están obligadas a presentar junto con su balance comercial un balance social que implica medir no solo el activo, el pasivo, el patrimonio neto, sino también el impacto social de la empresa en términos laborales, ambientales, sociales. Y a la vez también hay indicadores de responsabilidad social. Es decir, hay empresas que voluntariamente presentan informes de responsabilidad social. Nuestro objetivo en el Poder Judicial es avanzar hacia eso. En principio con algunos indicadores. Nosotros no queremos que los programas que se encaran tengan un tiempo de vencimiento, sino que sea una filosofía que va teniendo el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires de trato diferente. El concepto de que tenemos que acercarnos al ciudadano, a quien necesita de la justicia, y no como una cosa aislada de la sociedad, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Y para eso necesitamos medir los resultados, evaluar los resultados, tener un monitoreo permanente de cómo van impactando estos cambios dentro de la administración. Una justicia con responsabilidad social y una gestión profundamente ética es el ideal hacia el que se avanza. Hoy vimos cómo trabajan el Consejo de la Magistratura y el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, con acciones y programas hacia su interior y hacia todos nosotros, los ciudadanos. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en los próximos 40 minutos de RCE.